recién sintonizan con nosotros, estamos con uno de los precandidatos del Partido Colorado, Gabriel Gurméndez. Preguntaba Vero en el bloque anterior, Pepe. Ingeniero, cuando usted lanzó su campaña, entre muchas de las cosas que dijo en su discurso, señaló, y cito no textual, pero usted me dirá, yo no soy candidato de un solo tema. Y esto podía leerse como yo no soy candidato para hablar solo de Antel, que es un tema que usted obviamente domina muy bien, pero también se podría leer como que hay otros candidatos que sí son candidatos de un solo tema. Por ejemplo, educación, Robert Silva. ¿Estoy leyendo bien lo que usted dijo o no? Mire, me está leyendo bien porque fue lo que dije y es lo que hago. Yo estoy hablando de temas tributarios, estoy hablando de temas del agro, estoy hablando de regulación económica, estoy hablando de la institucionalidad agropecuaria, estoy hablando de temas de seguridad propiamente dicho, como lo hemos conversado hace un rato, de temas de educación, de temas de salud. Me parece que un gobernante debe tener la capacidad de realmente atender todas las áreas que hacen a la vida nacional y de la sociedad, y además debe conocerlas. Es decir, ¿por qué lo dije? Porque entiendo que tengo esa mirada o ese aporte que me ha dado en la vida haber podido estar, como decíamos hace un rato, no solamente en una empresa como Antel, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en su momento en la OCE, en AFE, en ANCAP, pero también en esa otra mirada de la sociedad. Yo trabajé desde la industria panificadora, en la actividad de los free shops, en los aeropuertos, en el desarrollo inmobiliario, en la obra. Me parece que eso es muy importante para un gobernante, tener esa mirada global de la vida, de las cosas del país. ¿Pero hay precandidatos de un solo tema en su partido? Creo que hay algunos que sí, que están realmente bastante encerrados en una mirada más parcial, pero bueno, cada uno habla desde donde se siente más cómodo, donde siente que puede aportar más. Marta. Con referencia a la seguridad, que comparto que es un tema que preocupa muchísimo a la ciudadanía, yo leí que usted apostaba a tener más presencia en los barrios. ¿La presencia en los barrios viene de la mano de más comisarías o más reparticiones o viene de la mano de más presencia policial? Porque si viene de la mano de más presencia policial va a haber más reacción y más violencia. Entonces, ¿cómo piensan hacer el juego? ¿Por comisarías o por presencia policial, asumiendo el costo que puede surgir para los ciudadanos trabajadores que vivan allí? Mire, yo creo que es un abordaje mucho más amplio el que se debe mirar desde la perspectiva de la seguridad. La parte de la presencia en el territorio es algo importante, se ha avanzado. De hecho, incluso desde mi lugar, desde la propia Antel, que parece no tener nada que ver, contribuimos mucho con Larrañaga en su momento a utilizar terrenos, infraestructura que era de Antel para colocar comisarías y subcomisarías en distintos lugares y delegaciones policiales en lugares del territorio, y además con la videovigilancia, habiendo llevado la tecnología a todos los barrios de Montevideo, se pudo crecer mucho en la capacidad de supervisión de vigilancia. Pero el abordaje territorial es necesario, pero creo que pasa también por incorporar tecnología, coordinar mucho los servicios de inteligencia del Estado, dar un mazazo bien fuerte en un aspecto para mí muy relevante, que es recordar que el narcotráfico es una actividad delictiva que va por el dinero. Los que están detrás de esto, a ver, quieren las mansiones, quieren esos autos de lujo, de alta gama que vimos, quieren una vida de este tipo, están por la plata, y me parece que sí debemos fortalecer la famosa ruta del dinero. No se ha golpeado y no se está actuando suficientemente fuerte en lo que es el lavado grande de la actividad de estas organizaciones criminales. Si uno ve las acciones judiciales que hay de decomisos de aduana o procesamientos y formalizaciones por gente que transa droga, hay mucho y se ha hecho mucho. Cuando uno mira la cantidad de acciones judiciales vinculadas al lavado, no guardan proporción. Entonces, ahí hay algo que nosotros tenemos que hacer. O las penas aparecen mucho menores o con incluso pero además libertades vigiladas, ¿no? Tenemos que fortalecer el sistema de lavado fuertemente porque hay falta de información, hay falta de recursos. Creo que aquí quiero insistir con algo que para mí es importante, y es, si la sociedad uruguaya reconoce en el problema del narcotráfico el tema principal, y todos los partidos políticos estamos hablando de este tema, porque no hay líder político que no hable, yo también quiero decir con humildad, la varita mágica yo no la tengo. Me parece que la varita mágica la vamos a tener si realmente con madurez
los dirigentes políticos logramos acuerdos mínimos para enfrentar algo que todos sabemos que es el enemigo principal y que traspasa los gobiernos. Es decir, ya no es cuestión de pasarse facturas un gobierno a otro, sino entender que hay cosas que tenemos que hacer entre todos. Pero veo que en un análisis un poco más fino, los homicidios por ajuste de cuentas vinculado a lo que sería el narcotráfico, Son bajos. Son bajos, un 11%. La mayoría de los homicidios se dan, por ejemplo, en las cárceles. ¿Usted propondría darle presupuesto para la construcción de nuevas cárceles, mejores planes de rehabilitación y demás? El 70% de los que salen de nuestras cárceles vuelven a delinquir. Sí, sí, por eso estoy preguntando. Reiteran en la vida Sí, delictiva. sí, sí. Entonces, naturalmente, la vocación de rehabilitar por los presos es necesaria y por la protección de todos los demás de la Entonces, sociedad. ¿se comprometería Así que, a aumentar el presupuesto que se le designa y además, a Interior para eso? tenemos que sacar las cárceles de la órbita policial. La vocación de represión no es la misma que la vocación de rehabilitación. Son miradas distintas, son actitudes distintas, se necesitan hasta profesionales distintos. Así que creo que hay un debe también en que ese proceso de rehabilitación va a ser más exitoso si logramos sacar a las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior. Valeria. Yo, un par de consultas que me surgen. La primera, escuchándolo hablar de seguridad y esto de haberle consultado a Bullrich, por ejemplo, ¿estaría en sintonía con la propuesta que hace Álvaro Delgado de este sistema multiagencia italiano, que es el que aplica, de hecho, Bullrich en Rosario? Si está alineado a ese tratamiento que además apunta claramente al lavado de activos, ¿no? Entonces, ¿le parece que esa podría ser una medida que podría tomar la coalición ya luego de tener los candidatos definidos? Totalmente, porque fue parte de lo que yo estuve discutiendo con Patricia Bullrich cuando la visitamos. Fuimos con el doctor Jorge Barrera. Nosotros tenemos un equipo de gente que está, criminólogos, policías de muy alta graduación, Jorge Barrera, gente de ciberseguridad, que es un aspecto tecnológico de la seguridad que vamos a también atacar y proponer. Y este aspecto de la antimafia italiano, incluso la modificación de algunas normas legales para llevar adelante este procedimiento, fue un tema que realmente nosotros lo incorporamos a partir de la conversación con Bullrich. Y otra consulta que le voy a hacer, que yendo al tema Antel, ¿qué le parece la definición que tomó el gobierno de volver a volver a plantear la denuncia vinculada al Antel Arena? Coincido porque cuando yo estuve en Antel y vi lo que vi, y vi las evidencias, y vi los datos, y vi las auditorías, como había un hecho de apariencia irregular e ilícita, como funcionario público y con mucha convicción, llevé adelante una denuncia penal. Y por lo tanto, en función de eso, entiendo que se debe ir a las últimas instancias, porque más allá de que haya delito o no, el propio fiscal que archivó la causa, dictamen que yo no compartí y que dije por qué no lo había compartido, el dictamen del fiscal Machado unidireccionalmente va solamente a tratar de justificar el archivo, no diligenció más pruebas, no colaboró con el denunciante, no contrató pericias. Entonces yo discrepé con el dictamen del fiscal. Entonces el reexamen me parece que se impone. Y ¿sabe una cosa? Yo quiero que se sepa y que los uruguayos sepan de qué manera se manejó el dinero de la gente. Porque fue dispendioso, lo dice el fiscal, fue el despilfarro, se hizo bajo reserva, con confidencialidad, en secreto, sin licitaciones públicas, al arbitrio. Entonces me parece, usted vio que de esta causa no se filtró nada, ¿verdad? No. Ojalá que el fiscal dé pie a la justicia, porque acá no ha actuado ningún juez, el fiscal no pasó este tema para que sea juzgado por un juez y se investigue judicialmente. Yo quiero que los uruguayos conozcan mejor de qué manera se manejó el dinero de la gente. Y ahora no le hablo como expresidente de Antel, le hablo como precandidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado. ¿Sabe una cosa? No quiero nunca más que los dineros de la gente se manejen de esta manera. O sea, que se debe dar cuenta de lo que se hace. Se debe gestionar bien, este despilfarro no debe ocurrir. Y lo que más me preocupa de este archivo, si se quiere, desde el punto de vista político, es que futuros gobernantes no vayan a creer
que vale todo y que se puede hacer cualquier cosa con los dineros de la gente, cosas que, en este caso el ente no tenía que hacer, que lo hizo para la Intendencia y hacerlo de esta forma. Entonces, políticamente, se lo digo con toda claridad, la ingeniera Krause manejó los dineros en Antel a su antojo. Lo vemos cómo se está manejando en la Intendencia. Yo no quiero que en el futuro haya un gobierno del Frente Amplio con esta conducción de ella o de Orsi, que para mí son la misma cosa porque tienen las mismas ideas y la misma visión y el mismo programa. En un caso está el Partido Comunista, en otro caso está el MPP, pero yo no quiero que en el futuro se sienta que no hay límites para el uso y abuso de los dineros públicos. No quiero más ANCAPs, no quiero más plunas, no quiero más este tipo de cosas. ¿Y qué me dice Gurméndez de para el futuro? No quiere más ANCAPs, no quiere más plunas. Quiere que sigan habiendo CARAMS con horas extras denunciadas. ¿Qué le parece Salto Grande? Y yo cuestiono absolutamente todas esas cosas y creo que de las cosas que uno puede exhibir en la vida política es precisamente haber transitado en cargos de responsabilidad y poder caminar sin reproches por la calle y por la vida. Creo que a nadie le gustan que se manejen los dineros públicos de estas maneras y vale para todos los partidos y especialmente para todas las personas también, porque a veces son inconductas personales y que no tienen que ver con los partidos políticos en sí. Sí, pero los partidos políticos tienen la potestad también de desmarcarse del accionar personal de alguno de sus integrantes. Y también hacerlo o no hacerlo es un mensaje, ¿no? Una de las cosas lindas del proyecto político que estoy, de esta candidatura y de la estructura que he construido en todo el país, es que me acompaña esa gente fresca, esa gente que no tiene reproches en la vida. Me parece que es algo que estamos exhibiendo que a mí me da mucha tranquilidad sentirme que voy acompañado por gente de buena voluntad en la vida política. No sé si les comenté que había muchos mensajes de la audiencia, pero que había uno que quería compartir con ustedes. Remite a una histórica cuestión que ha existido siempre, ¿no? Y es esa mirada, puede ser en clave de lucha de clases o... Gurméndez, pregunta alguien por aquí. Cuando se le preguntaba, ¿usted cree en ese Uruguay de motivar la capacidad de hacer? Entonces sí. Alguien dice, ¿es la capacidad de hacer o es la capacidad de hacer? Que vendría a ser la capacidad de explotar a los que hacen. Yo creo que tiene que ver con poner a los uruguayos en la misma línea de partida en la vida. Yo quiero un Estado que se reduzca en los lugares donde no hace falta y donde no sabe o hay gente que hace mejor las cosas que el Estado. Pero quiero un Estado activo, diligente y fuerte para atender las circunstancias en donde solamente el Estado puede estar. Que puede ser la seguridad, pero que también puede ser darle a la gente esa igualdad de oportunidades. El igualar para arriba, que a mí me gusta llamar. Es decir, que en el Uruguay no importa dónde hayas nacido o de qué familia provengas, o quizá con qué desventaja el destino te trajo al mundo, que no quede ninguna niña y ningún niño atrás. Yo creo que eso es capacidad de hacer. Y después liberar a la sociedad de los obstáculos que te ponen trabas. Que te ponen trabas para el desarrollo de la vida, pero también te ponen trabas. Yo pienso en un muchacho que haya ido a la UTEC o que haya ido a la UTU, que siente que tiene una iniciativa, que quiere emprender, que quiere formar su pequeño negocio, y esta sociedad se ha encargado de ponerle trámites, tasas y dificultades que lo terminan frustrando y a veces, en muchos casos, buscando su destino fuera del Uruguay. Yo tengo 2 hijos fuera del país. La verdad que a mí me gustaría ese Uruguay con que sueño, es el Uruguay donde quiero que mis nietos nazcan, es decir, que mis hijos vuelvan y que todos los uruguayos tengan la oportunidad. Entonces es ayudarlos a que salgan de la misma línea de partida y que puedan hacer lo que quieran hacer. Y no es un tema de explotación. La sociedad... Pero esa mirada todavía persiste, ¿no? La idea de los Maya Oro, de los explotados. Es que creo que lo que nosotros tenemos que hacer es lograr que cada uno pueda, en el marco del amparo de sus derechos y de la ley, que es el Estado de Derecho, que es la República, buscar su construcción personal y ayudarlos a que, de acuerdo a sus talentos y virtudes, puedan salir adelante, como manda
nuestra Constitución. Y yo claramente no tengo esa mirada de lucha de clases. El Partido Colorado nunca la tuvo y seguramente es una de las líneas divisorias muy claras, ideológicas, que nosotros tenemos con el Frente Amplio. Nosotros no estamos de ese lado. Mire, cuando Fernando Pereira dice por allí, no veo mucho vallismo en otros partidos y nos hace pensar que eso puede estar en el Frente Amplio, a mí realmente eso me desconcierta, porque si hay algo que no hay en este Frente Amplio de radicales es ni una pizca de amor a la libertad, que es algo esencial a los que somos colorados, y además esa concepción de lucha de clases claramente no tiene nada que ver con lo que nosotros representamos y somos. Pepe, sí. Hay dos anteproyectos de ley, uno de un precandidato del Partido Colorado, Gustavo Subía, otro de Cabildo Abierto, que busca derogar o eliminar algunos artículos de la ley 19.580 de violencia de género. ¿Qué posición tiene Gurméndez al respecto? Yo la posición que sostengo es que creo que debe darse estado parlamentario y se debe realmente equilibrar lo que está establecido en esa ley. Está desequilibrado entonces. Yo creo que existe un desequilibrio entre lo que es la igualdad ante la ley y se debe, por supuesto, mantener las garantías procesales de las personas acusadas. Me parece que realmente se merece una discusión, equilibrar, si no puede haber una presunción de culpabilidad ya marcada por la ley, tenemos que buscar esas garantías para todos. Entonces a mí me parece que nos merecemos revisar y volver a equilibrar esta contraposición de derechos. Lo que no quiere decir que la ley no tenga aspectos naturalmente positivos que no hay que modificar. Sí, Marta. Dos preguntas que me quedaron colgadas de hoy. ¿Cárceles privadas y Ministerio de Justicia? ¿Qué posición con eso? Mire, cárceles privadas hay proyectos en marcha, es una modalidad de gestión. No las PPP, privadas, Okay. Netamente privadas. Yo no lo tengo ahora en las propuestas. Francamente, no tengo nada dogmático ni contra lo privado ni contra lo público. Me parece que sí hay un tema de gestión que se puede aportar. Me parece que hay mucho para hacer en materia de gestión. Bueno, a ver, es un poco lo mío, así que me gustaría poder aportar y que mi gente gestionara. Ministerio de Justicia, a ver, yo les soy muy sincero. No podemos cada vez que hay un tema proponer la creación de un ministerio. Entonces, a priori, yo crear nuevos ministerios estoy en contra. Más bien diría que cuando llegue el momento debemos buscar más eficiencia y una reestructuración institucional a nivel del Poder Ejecutivo. Entonces no soy partidario de crear un Ministerio de Justicia. La función administrativa de la justicia, por supuesto que tiene que existir y hay que fortalecerla, pero no creo que para eso sea necesario crear un ministerio. Mire, cuando vino la democracia se creó un ministerio de turismo en función de acuerdos políticos porque había, se nombró ahí a un ministro de un sector político. Después cuando vino el siguiente gobierno, ya de otro partido, se generó el Ministerio de Vivienda también en función de un acuerdo político. Después cuando vino otro partido al gobierno, se generó otro ministerio, en ese caso de deportes, para resolver un tema político. Cuando vino Tabaré Vázquez al gobierno, creó un ministerio para darle una cuota de poder al Partido Comunista. Ahora se creó un Ministerio de Ambiente. ¿Sabe una cosa? Yo no quiero crear más ministerio. ¿Qué quiere que le diga? Está bien, está perfecto. ¿Vero? Sí, hablaba más temprano de la transparencia, de las cuestiones de los gastos públicos. En esa reforma del Estado que usted plantea, ¿está previsto un fortalecimiento o una revisión del rol del Tribunal de Cuentas, del rol y de los recursos que se le asignan a la Junta de Transparencia y Ética Pública? Porque también este fallo del que usted hablaba delante de la arena tiene un poco que ver con eso, ¿verdad? De cómo funciona, más allá de si hay delito o no hay delito, cómo funcionan los gastos públicos, y hay una suerte también de tirón de orejas al respecto. Mire, si queremos combatir, como dijimos, el narcotráfico y queremos evitar que permee esa capacidad de corrosión y de corrupción de las instituciones democráticas, que por suerte en el Uruguay no lo tenemos aún, tenemos que fortalecer la Senaclaft, tenemos que fortalecer la JUTEP, tenemos que fortalecer la Unidad de Información Financiera, tenemos que darle recursos similares al Ministerio del Interior para estas cosas. En eso yo creo que sí debemos fortalecer los presupuestos. El Tribunal de Cuentas, recursos sí. Es muy profesional el Tribunal de Cuentas, constitucionalmente tiene un rol, no creo que en estos momentos estemos pensando siquiera en modificar la Constitución para ello. Bien,
pero sí me queda pensando un poco en lo que es la reiteración de los gastos, bueno, que eso después termina a nivel parlamentario en nada, y esto no sucede solo a nivel de lo que ha sido la gestión de Antel, sino también de otros organismos. Pero esa función de contralor al administrador realmente lo obliga a transitar adecuadamente, a fundamentar y a justificar. Una reiteración de gastos no necesariamente es una ilegalidad, sino que es un instrumento válido. El escrutinio de la ciudadanía está, la gente puede ver y enterarse cuáles son las observaciones, y eso creo que es un mecanismo de contralor importante sobre el poder administrador. De hecho, en este tema del Antel Arena, como se sabe, todas las decisiones que tomó la administración frente amplista referido al Antel Arena, absolutamente todas, fueron observadas por el Tribunal de Cuentas y de público conocimiento. Usted promociona la desmonopolización de ANCAP. Ahora, ¿cómo va a saldar eso dentro del propio Partido Colorado cuando fueron quienes tampoco estuvieron de acuerdo cuando lo planteaba el presidente Lacalle? No, por eso quiero ganar el liderazgo del Partido Colorado. Yo quiero poner al Partido Colorado en la senda de estos cambios y de estas reformas que urgen. El Partido Colorado no tenía esa visión en la última elección. Yo no participé en la última elección, no estuve en la puja, estaba dedicado a otras actividades. A mí me parece precisamente que este es el Partido Colorado que yo quiero, con esta visión, que además, veamos, cuando se introdujo competencia en el mundo de los seguros, nos vimos favorecidos todos los uruguayos. Los consumidores, por lo menos los que contratan pólizas vehiculares, vieron cómo bajó el precio de los seguros, cómo el servicio mejoró notoriamente, cómo se logró atender mejor a esas circunstancias, y el propio Banco de Seguros se fortaleció. Cuando se hizo en telecomunicaciones, bueno, lo hemos visto en todas las oportunidades en que se avanzó en competencia, especialmente en esta última oportunidad, los precios bajaron brutalmente. Ahora con la nueva ley de portabilidad numérica, si algo quedó claro en el beneficio fue a los ciudadanos y a los consumidores. Hay mucho más servicios. El precio del gigabyte pasó de 80 pesos a 20 pesos. Es decir, por un factor de 4 se redujo el precio de lo que más usan los uruguayos hoy, que es el internet móvil, y al mismo tiempo la gente pasó a gastar, más bien más que gastar, a consumir 4 veces más datos, a utilizar mucho más para ver películas, para navegar, para educarse, para entretenerse. Es decir, más clientes, precios más baratos, beneficio, la gente usa mucho más los servicios. Este es el beneficio que siempre trae la competencia. Lo trajo Victoria, usted no se acuerda porque es muy joven, pero cuando yo era joven había un monopolio de Conaprole de los productos lácteos. Y cuando usted iba al almacén de barrio o al súper, solamente podía elegir entre un yogur de tapa blanca y un yogur de tapa roja de Conaprole. Cuando se desmonopolizó este mercado, ahora usted tiene la más amplia variedad, puede comprar el yogur que quiera, del envase que quiera, del sabor que quiera, de la marca que quiera y especialmente del precio que quiera. Entonces, introducir competencia, desmonopolizar, desregular, hay que leerlo en clave. Esto es a favor de la gente. Pero la única clave en la que hay que mirar las empresas públicas es la de competencia o el problema es ese en el fondo, ¿no? ¿Con clave de qué? La mirada clave con que hay que mirar las empresas públicas es lo que hicimos en este gobierno, es ponerlas al servicio de la gente. Las empresas no fueron creadas para servirse a sí mismas, no fueron creadas como para mirarse el ombligo. Las empresas públicas fueron creadas para dar servicio y tienen que demostrar en competencia que son instrumentos útiles para dar servicios de calidad que les lleguen a todo el mundo y además los más baratos posibles. Si no son capaces de sobrevivir en ese mundo, entonces hay que preguntarse para qué las queremos. Y yo creo que tienen un rol útil en la medida en que sean capaces en forma eficiente de dar un correcto servicio. Eso fue lo que tratamos de hacer en Antel en esta gestión. Entregamos un Antel mejor, con más servicios, precios más baratos, mayores consumos, pero también con nueva tecnología, llegando... A ver, el Frente Amplio se olvidó de todos los pueblos del interior rural profundo en esos 15 años de gobierno. No había ni para hablar por teléfono en 110 pueblos del interior rural profundo, no había fibra óptica en 170 villas y pueblos del interior y ciudades del interior. A ver, a pocos metros de acá
no había fibra óptica ni en Casaballe, ni en Barrio Borro, ni en Cerro Norte, ni en La Paloma, no lo había en La Capuera en Maldonado, no lo había en Cerro Pelado. Entonces, las empresas públicas, lo más importante es ponerlas al servicio de la gente. Hoy hablamos de Tampoco estaría Antel tan Arena. mal, ¿no? ¿A Porque usted le cuando vino parece? la pandemia, si No, hubo no. algo que se destacó bastante fue justamente la suerte de rutas que ya estaban Sí, implementadas. fue un esfuerzo formidable el que hicimos en la pandemia, especialmente vinculado a la Sí, pero que ya conectividad venía educativa. una autopista que ya venía sembrada, ¿no? Todo el mundo construye sobre sedimentos y sobre bien. lo que hay anterior. Esto es una evolución, nadie es dueño de nada. Pero yo sí le digo que si en vez de haberse patinado 90 millones de dólares en publicidad en 5 años, 90 millones de dólares en publicidad durante 5 años, y no se hubieran gastado 120 millones de dólares en un estadio, una cantidad de compatriotas que estaban a la vera del camino, que no tenían ni para hablar por teléfono ni para conectarse a internet, hubieran pasado una pandemia mejor. Por suerte lo pudimos resolver y lo pudimos atender. Y si yo tuviera que resumir cuál sería el logro más importante de mi gestión en Antel, es haber logrado en el año 2022 la democratización y la equidad del servicio en materia del acceso. Porque hoy en el Uruguay todos los ciudadanos, no importa de qué nivel socioeconómico sean, acceden a Internet sin diferenciación. Y eso se logró precisamente porque en esta última etapa logramos incluir, que la verdad que incluir es una palabra clave porque la inclusión está en el menú de todos, incluir a los más pobres en la equidad del acceso a Internet, a los que estaban más lejos de donde se toman las decisiones, a los más veteranos y a los que iban a la escuela pública. Javier Méndez, para despedirlo, no me mire a mí, o míreme, pero haga de cuenta que acá está ese porcentaje que es alto, que es de un 40% según la última encuesta, ¿no?, de colorados que no saben a quién votar. Convénzalos, a ver. Que vean en lo que creo, que vean la visión de país que tengo, que procura realmente atender los problemas de la gente, que vean los equipos y la gente que me rodea, expertos, gente probada, gente de bien, que vean lo que yo puedo aportarle a la gestión de un gobierno y que sientan que pueden confiar en nuestro proyecto y en mi persona para construir ese futuro mejor, darles confianza, que yo quiero que salga del corazón, porque esto tiene que ver al final del día con eso tan importante, como cuando uno se enamora. Yo creo en esta persona, es más que racional. Gabriel Gurméndez, muchas gracias por su tiempo. Un gusto. Antes de ir a la pausa, les recuerdo que llegaron las ofertas redondas.